Buenas, buenas y muy bienvenidos al canal de Héctor González. Bien, estamos hoy analizando las escrituras siguiendo el hilo que veníamos teniendo los dos últimos videos anteriores, en los cuales ya, bueno, hemos tratado el valor de la lectura y el segundo video fue el valor de la lectura y la interpretación. Ahora, vamos a acoplarle a estos dos videos un tema más, ¿no? O sea, es muy interesante que la interpretación no venga desde el intelecto humano. ¿Qué quiero decir con esto? Que no intentemos entenderlo con nuestra lógica. Más que nada esa lógica que viene basado de eh, todo lo que hemos aprendido en la escuela. Eh, yo no sé si en algunos de los videos hice hincapié en esto que voy a decir ahora, pero creo que toda la sociedad está siendo adoctrinada desde pequeño para poder entender un mundo que es un mundo de mentira, ¿no? Entonces, la escritura dicen eh, que el enemigo ha cegado la mentalidad de la gente, ha cegado el entendimiento, para que no se le pueda revelar eh, las verdades eternas, ¿no? Entonces, esto es algo que se vivió muchas veces, por eso digo, eh, lo vamos a ver muchas veces en las escrituras. Por ejemplo, cuando Cristo interactuaba con los sabios, con aquellos que se hacían llamar maestros, ¿no? Eh, Fíjense que en el pasaje, en el video anterior, leímos varios pasajes en donde Jesús interactuaba con ellos y les decía, ¿no habéis leído? ¿No habéis leído? Como diciendo, ustedes leen todo el tiempo, no creen en lo que leen. Bueno, ¿y esto por qué pasa, gente? Pasa porque el tema de las escrituras y el tema de las revelaciones no vienen por eh, interpretación humana, vienen por la revelación del Espíritu. Entonces, el Espíritu tiene un lenguaje, Cristo tenía un lenguaje. Fíjense que él decía cosas que la gente no las podía entender. Entonces, por ejemplo, cuando uno va a la historia de Nicodemo, aquel maestro de la ley que va de noche a visitarlo para que nadie lo vea, y de repente empiezan a hablar del reino y Cristo le dice que era necesario nacer de nuevo. Entonces él le pregunta, pero ¿cómo un hombre puede volver al vientre de su madre? O sea, estaba hablando con Jesucristo, una persona, eh, creo que la encarnación de la sabiduría era Cristo. Y yo creo que, bueno, no podía salirle con semejante locura, ¿no? Pero aparentemente no había para el mundo de ese entonces, no había lugar para la interpretación espiritual de las cosas. Eh, no había noción para todo ese mundo que recibió a Cristo, eh, lo espiritual no se podía percibir, era todo un mundo, eh, todo un mundo físico, ¿no? El reino tenía que ser como todos los reinos eh, aledaños, o sea, si Cristo no venía como un emperador, como un Jerjes, como un Nabucodonosor, como un Salomón o como un César,
no lo iban a aceptar. Y dicho y hecho, no lo aceptaron porque Cristo vino con otro reino, con otra mentalidad, con otro... O sea, Cristo es rey, de eso no nos cabe ninguna duda. Pero el reinado no tiene nada que ver con lo que nosotros conocemos como humanos de lo que es un rey, ni el reinado de él tiene que ver con lo que nosotros hemos visto. Nosotros a veces acostumbramos a ver a esas ceremonias protocolares que hoy existen en reinos que hoy son prácticamente de pantalla, ¿no? Como el Reino Unido, Holanda y sus reyes, España y sus reyes, y vemos todo eso, ¿no? Y uno tiene esa imagen de rey. Pero Cristo, que es el Rey de Reyes y Señor de Señores, no es para nada parecido a ese tipo de reinado. Entonces, ¿por qué se malinterpreta las cosas? ¿Por qué han malinterpretado las cosas? Porque no ven el mundo, no veían en ese entonces el significado espiritual, el mundo espiritual que los rodeaba. Entonces era todo muy, muy material, todo muy físico, ¿no? Entonces ese mismo error no lo podemos cometer nosotros. Entonces es muy interesante que nosotros entendamos que las escrituras, así como a Cristo no lo entendían, porque Cristo aparentemente hablaba de una cosa y ellos entendían otra, lo mismo pasa con las escrituras. Tiene un lenguaje que es distinto al que nosotros usamos en lo cotidiano. Entonces, cuando la palabra se refiere al templo de Dios viviente, por ejemplo, la gente busca un lugar físico. Y yo he encontrado y he hecho toda una serie en este canal en donde digo y muestro con hechos de que a Dios nunca le interesó al templo como un lugar físico construido por hombres, sino que Dios siempre vio al templo como el ser humano, o sea, el ser humano siempre fue donde Dios quiso habitar. Entonces, es muy interesante entender. Nosotros leemos la palabra templo, e inmediatamente se nos va a la imagen un lugar físico. Nunca pensamos en que somos nosotros. ¿Por qué? Porque nosotros estamos acostumbrados a ver con los ojos que mira el hombre. Entonces tenemos que empezar a entender que para Dios hay cosas que son muy distintas a las que nosotros hemos aprendido. Por eso les digo que todos hemos sido adoctrinados para un mundo de mentira. Y cuando llegamos a las escrituras tenemos que aprender a desaprender también y a interpretar a las escrituras como ellas quieren que lo interpretemos. Entonces, vamos a ir a las escrituras y vamos a empezar con este video. Perdón que se me hizo un poco más largo el preámbulo, pero bueno, era necesario. Ahora, para poder entender esto que acabo de decir y todo este preámbulo, vamos a ir al capítulo 2 de Primera de Corintios. Es muy interesante este pasaje porque nos habla muy claro. El mensaje de Cristo crucificado. A muchos les gusta el mensaje de Cristo reinando, pero hay un mensaje que nosotros tenemos que tener en claro, que Cristo sufrió en la cruz, y el otro mensaje es que nosotros también tenemos que tener y llevar nuestra cruz. Entonces, lo difícil ya lo hizo Cristo, lo fácil lo podemos hacer nosotros. Lo fácil es estudiar y conocerlo a Dios para poder saber a quién estamos adorando. Dice, estimados hermanos, cuando los visité, les anuncié el plan secreto de Dios sin usar palabras elevadas ni de gran sabiduría.
pues decidí que mientras estuviera con ustedes, me olvidaría de todo, excepto de Jesucristo, y que haría énfasis en su muerte en la cruz. Estaba débil y temblaba de miedo cuando me presenté ante ustedes. Yo no anuncié el mensaje con palabras astutas como las que usan para convencer a la gente. Al contrario, fue el Espíritu que con poder demostró que lo que dije es verdad, para que su fe se apoye en el poder de Dios y no en la sabiduría humana. Es muy interesante que vayamos viendo de que la sabiduría humana no nos sirve para nada. Usted me dirá, bueno, yo con mi posgrado que tengo en la universidad sobre lenguas antiguas, eh, realmente se me va a hacer más fácil entender las escrituras. No se crean, ¿eh? No se crean. Porque realmente cuando uno lee un libro antiguo normal, está bien que uno aplique todo lo que le han enseñado en la universidad sobre lenguas y demás. Pero cuando uno viene a la palabra, olvídese, acá usted tiene que aprender lo que la palabra le quiere revelar. Olvídese de querer, puede ser que algunos tips que usted venga trayendo o algunos sistemas de estudios le sirvan, pero no se sorprenda si de repente con el tiempo usted se da cuenta de que ha aprendido mal, que la palabra en realidad revela otra cosa. Pero es muy interesante que la palabra misma lo está diciendo. La sabiduría de Dios. Ahora, veamos y analicemos este pasaje en profundidad. Ahora bien, es cierto que enseñamos sabiduría entre los que son maduros, pero la sabiduría que compartimos no viene de este mundo, ni de los que lo gobiernan, quienes están perdiendo todo su poder. O sea, acá claramente está hablando de que a la sabiduría que se está refiriendo la escritura, la sabiduría de la cual uno va a hablar, viene de las escrituras, no de la escuela. O sea, eso que quede bien en claro. Lo que enseñamos es la sabiduría secreta de Dios que ha estado oculta desde el comienzo del mundo. El propósito de Dios es usar esta sabiduría para nuestra gloria. Y ninguno de los gobernantes de este mundo la entiende. Si la hubieran conocido, no habrían crucificado al glorioso Señor. Pero así está escrito, ningún ojo ha visto, ningún oído ha escuchado y nadie ha imaginado lo que Dios tiene preparado para aquellos que lo aman. Pero Dios ha mostrado eso por medio del Espíritu, porque el Espíritu lo sabe todo, incluso los secretos más profundos de Dios. Ahora, tengamos en cuenta que acá, las dos veces que se menciona espíritu, está con mayúscula. Esto quiere decir que se está refiriendo al Espíritu de Dios. Por eso es que obviamente conoce los secretos de Dios, porque es su mismo Espíritu. Eh, seguimos en el verso 11. Dice, nadie puede saber los pensamientos de los demás. El único que sabe los pensamientos de alguien es el Espíritu que está dentro de él. Acá fíjense que cuando se refiere a este espíritu, está refiriéndose al espíritu de un ser humano, de una persona. Entonces, el único que sabe los pensamientos de alguien es el espíritu que está dentro de él. Igualmente, nadie sabe los pensamientos de Dios sino el Espíritu de Dios. Nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que viene de Dios. Entonces, acá nosotros podemos hacer una suma de conceptos. Si solamente el que sabe los secretos de alguien es el Espíritu, y lo mismo pasa con el Espíritu de Dios, o sea, así como el espíritu de un ser humano es el único que sabe los secretos de ese ser humano, el Espíritu de Dios es el único que sabe los secretos de Dios. Entonces, si nosotros tenemos
el Espíritu de Dios, quiere decir que podemos llegar a entender los secretos de Dios, lo que Dios entiende. Ahora, es interesante que ahora vayamos a ver qué es el Espíritu, pero antes de ir a eso vamos a seguir leyendo. Esto es una suma de conceptos, ¿no? Entonces, dice, nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que viene de Dios, para poder entender lo que Dios nos ha dado. Claro, porque si no, de otra manera, como lo vengo diciendo, si Dios no nos revela lo que es su voluntad, nosotros estaríamos como Nicodemo, perdido y pensando en que para poder ver el reino tenemos que volver al vientre de nuestra madre. Entonces es muy interesante que nosotros entendamos que la sabiduría que se habla en las escrituras y la sabiduría en la cual hablaba Cristo no era de este mundo, no se la podía entender con los términos humanos. Seguimos. Cuando hablamos de eso, no usamos las palabras que nos enseña la sabiduría humana, sino la que nos enseña el espíritu. Usamos palabras espirituales para explicar lo espiritual. El que no es espiritual no acepta lo que viene del Espíritu de Dios, porque le parece una tontería. No puede entenderlo porque eso tiene que juzgarse espiritualmente. En cambio, el espiritual puede juzgarlo todo, pero a él nadie lo puede juzgar, pues así está escrito. ¿Quién conoce la mente del Señor? ¿Y quién puede darle consejo? Pero nosotros tenemos la mentalidad de Cristo. Ahora, esto sería muy interesante que nosotros podamos estar seguros de que tenemos la mentalidad de Cristo. ¿Y cómo sabemos lo que Cristo pensaba? Están en las escrituras, para eso lo escribieron. Los profetas, también los apóstoles. Entonces, es muy interesante que entendamos que las escrituras son todo el plan secreto de Dios. Es más que un libro. ¿Se va entendiendo? Espero que sí. Vamos a ver una declaración bastante importante que hace Cristo, eh, que va a darle pie a todo esto que nosotros estamos diciendo, ¿no? O sea, el tema de la sabiduría humana y la sabiduría espiritual. Son dos lenguajes distintos. Miren lo que decía en capítulo 6 de Juan, en el verso 60. Miren, el hecho de que Jesús hablara en términos espirituales, aunque estaba rodeado de gente que no lo era, ocasionaba esto. Miren el título que hay acá. Muchos seguidores se alejan de Jesús. ¿Por qué pasaba esto? Porque incluso cuando Cristo fue a morir al Calvario, quedó solo. Porque era difícil entender lo que él estaba haciendo. Era difícil creer lo que él estaba haciendo. Él había dicho, él había hecho milagros, lo sacó a Lázaro de la tumba y de repente María y otras mujeres más iban a ungir el cuerpo de Cristo cuando él había dicho que él iba a resucitar. Entonces, eso es una evidencia de que lo que Cristo decía, muchas veces la gente no lo creía porque no lo podía concebir, porque era algo imposible para el concepto humano. Pero para el concepto espiritual en el que Cristo se manejaba, eso no era imposible. Y es por eso que cuando Cristo hablaba también había muchos que lo escuchaban, pero hasta cierto punto. Llegaba un momento que se alejaban por no entender el lenguaje de Cristo. Por eso tenemos que nosotros tener en cuenta que las escrituras tienen un lenguaje distinto. Y cuando nosotros vayamos leyendo las escrituras, puede ser que uno tenga ganas de dejar de hacerlo, porque no la entiende. Es ahí cuando nosotros debemos pedirle al Creador que nos revele su palabra. O pedirle a algún compañero o solicitarnos a nosotros que los acompañemos en esa tarea. No es imposible. Entonces dice, cuando oyeron esto, versículo 60 del capítulo 6, muchos de sus seguidores dijeron, su enseñanza es difícil.
¿quién puede aceptarla? Jesús sabía de antemano lo que que se estaban quejando. Así que les dijo, ¿le molesta esta enseñanza? ¿Le va a molestar cuando vean al Hijo del Hombre? Perdón, cuando vean que el Hijo del Hombre vuelve al lugar de donde vino. Y acá se estaba refiriendo a la ascensión, cuando después de haber estado 40 días después de su resurrección, ascendió a los cielos. Acá estaba él profetizando ese momento. Pero alguien podía dilucidar que en ese momento, alguien podía imaginarse qué es lo que estaba diciendo Cristo. Claro que no. ¿Cuándo alguien vio que alguien ascendiera al cielo así como sin una nave, sin nada? O sea, ¿cuándo lo vio alguien? Entonces era imposible con la mentalidad humana discernir esto que estaba diciendo Cristo. Pero lo más importante que quiero decir, que quiero leer en esto, es lo que sigue. Mire el verso 63. El espíritu es el que da vida. El cuerpo no tiene nada que ver en eso. Las palabras que les he dicho vienen del espíritu y por lo tanto dan vida. Pero algunos de ustedes no creen. Entonces, cuando nosotros estamos leyendo las escrituras, estamos leyendo el Espíritu. Y el Espíritu es el único que conoce, el Espíritu de Dios conoce los secretos de Dios. Entonces, las palabras que le he dicho vienen del Espíritu y por lo tanto dan vida. Entonces, cuando nosotros leemos las escrituras, tenemos que leerla como un escrito que viene del Espíritu de Dios. Ese Espíritu que sabe todo lo más profundo de Dios y que se nos ha revelado. Entonces, así hay que leer las escrituras, creyendo en lo que dice. Porque fíjense en el verso 64, pero algunos de ustedes no creen. Puede ser que hoy vos estés en esta situación de que alguien te esté diciendo que me voy a ir al cielo, voy a ascender al cielo y vos me vas a ver y no lo puedas creer. Pero quédate tranquilo que si ese alguien es Cristo, eso va a suceder. Aunque no lo hayas visto nunca, aunque sea imposible, eso es real. Ponerle la firma es real. Entonces, el problema es que nosotros no lo podemos interpretar de manera humana. Esto pasa a otro plano, el plano espiritual. Miren el verso 65. Por eso les digo, nadie puede venir a mí si el Padre no lo permite. Esta fue la razón por la que muchos de sus seguidores lo abandonaron y no lo siguieron más. Entonces Jesús les dijo a los 12, ¿ustedes también se quieren ir? Simón Pedro le contestó, Señor, ¿a quién iríamos? Tú tienes palabras que dan vida eterna. Confiamos en ti y sabemos que eres el Santo de Dios. Jesús le respondió, ¿acaso no los elegí a ustedes 12? Sin embargo, uno de ustedes es diablo. Jesús se refería a Judas, el hijo de Simón Iscariote, uno de los 12 quien lo iba a traicionar. Acá hasta Cristo se dio el lujo de anunciar esa traición, ¿no? Ahora, es muy interesante que el lenguaje que Cristo tenía, y esto nos va a pasar muchas veces cuando leemos las escrituras, gente, que por ahí no entendamos, digamos, pero no abandonen, quédense como los 12 hasta el final, cuando el Espíritu empiece a orar en ustedes, esté en su vida y empiece a trabajar en su corazón, van a ver que van a poder entender, por eso decía tal cosa. No abandonen la carrera de la lectura. Yo sé que es muy difícil leer algo que uno no está entendiendo y creer en algo que uno no está entendiendo es mucho más difícil, pero hagan lo posible. Ahora, fíjense el poder y acá vamos a unir los videos anteriores con esto tan importante, ¿no?
En Juan 17, acá tenemos las dos versiones para poder compararlo. En el capítulo 17 es cuando Jesús ora por última vez y ya termina su trabajo, como quien dice acá en la tierra, y se prepara para el sacrificio. Entonces, es muy interesante esta oración, porque bueno, dice muchas cosas interesantes. Después de que Jesús dijo estas palabras, miró al cielo y dijo: Padre, ha llegado el momento. Da honra a tu Hijo para que Él pueda darte honra a ti. Le diste a tu Hijo autoridad sobre todo ser humano para que el Hijo le dé vida eterna a todo al que le has enviado. Esto está muy alineado a lo que leímos en el pasaje anterior, en lo que decía Pedro: ¿a dónde iremos si solo tú tienes palabras que dan vida? Entonces, Cristo había hecho su trabajo, había anunciado el mensaje que daba vida eterna. Ahora, fíjense, para Cristo, ¿qué es la vida eterna? Verso 3. Esta es la vida eterna, que ellos te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien tú enviaste. ¿Se entiende por qué tienen que leer las Escrituras y conocer y estudiar y prepararse y tratar de interpretar el lenguaje que tienen las Escrituras? No depende del que te está enseñando, depende de vos también. Entonces, te animo a que confíes que Dios te puede revelar. El otro día hablamos y vimos de que la revelación viene por la palabra, por Dios, no viene de nosotros, porque no se trata de nuestro intelecto ni nuestra sabiduría. Ahora, fijémonos lo que dice en el versículo 17: apártalos con la verdad para servirte solo a ti. Tu enseñanza es la verdad. Vamos a ver qué dice en la otra versión. Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Tu palabra es verdad. Entonces, se dan cuenta, hay varios motivos por escudriñar las Escrituras, estudiar, interpretar a través del lenguaje espiritual. ¿Por qué es importante? Porque nos aparta del mal, nos prepara, nos santifica. Santifica o santo, la palabra santo significa apartado de todo mal. No es algo místico, no es una actitud, un estilo de vida, no es cumplir las leyes, eso no es santidad. Seguir leyes humanas no es santidad. Del pelito largo, la pollera, no afeitarse, esas cosas no tienen nada, la corbata y la camisa, eso no tiene nada que ver con la santidad, gente. La santidad, ser santo, es estar apartado de todo mal. Y lo único que te puede apartar de todo mal, según Cristo, es la palabra. Apártalos con la verdad para servirte solo a ti. Tu enseñanza es la verdad. Yo no sé cómo la gente está buscando llegar a ser santo, pero acá Cristo nos está diciendo que solamente por la palabra podemos ser santos. Entonces, es muy interesante este tema. Este es otro de los motivos por el cual usted prácticamente ya no tiene excusa para no estudiar las Escrituras. Realmente le estamos dando todos los argumentos y también le podemos dar un montón de tips para poder seguir estudiando las Escrituras, poder entenderlas y poder compartir con otros, porque ese es el fin de todo. Muchas gracias a todos, espero que les haya gustado. Nos vemos en la próxima. Los quiero mucho, gente. Chao, chao.